Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Erasmo Maldonado Sánchez. Yo les voy a dar la sección práctica número 9, que es la farmacología de los medicamentos antituberculosos, que tenemos como objetivo que ustedes desarrollen y fortalezcan el razonamiento farmacológico y clínico en base a los medicamentos esenciales para el tratamiento de la tuberculosis. ¿Qué es la tuberculosis? Es una enfermedad infectocontagiosa causada por Mycobacterium tuberculosis. Este bacilo se transmite de persona a persona mediante la inhalación de gotitas respiratorias. Al inhalarlas, vamos a dar como desarrollo a que estas van a viajar hasta las vías respiratorias bajas, con lo cual van a activar inmunidad innata con los macrófagos alveolares que los va a fagocitar a los bacilos y va a activar una respuesta proinflamatoria localizada y van a reclutar a las células de defensa. A todo ese conjunto de células de defensa lo vamos a llamar como granuloma. En el granuloma se divide en 3 estadios: un granuloma tipo necrótico, que es la fase inicial, un granuloma sólido, que es un granuloma latente, y un granuloma gaseoso, que es la fase final de la tuberculosis. El paciente sano, sin ninguna patología que se infecta, va a tener un granuloma latente, o sea, un granuloma sólido. Les voy a presentar a su paciente, un paciente de 50 años masculino con un cuadro de tos y fiebre. Refiere que hace 6 meses tiene fiebre en las tardes, tos disneizante con sangre, sudoración nocturna y ha perdido peso en los últimos 3 meses. Para que nosotros detectemos la tuberculosis pulmonar, tenemos que basarnos en la guía de práctica clínica, en la cual te determina si hay una tos disneizante mayor a 2 semanas sin mejoría, se sospecha primero de sinusitis o asma. Se trata, no hay mejoría, se sospecha de tuberculosis. Al sospechar de tuberculosis tenemos que mandar a una prueba que es la baciloscopía, que consta de 3 muestras y que tan solo en esas 3 muestras se encuentra en un bacilo, es dato positivo a tuberculosis, en este caso pulmonar, y lo vamos a conocer como la prueba PAR positivo. Unos datos epidemiológicos que hay que tener en cuenta es, por ejemplo, la tuberculosis es más frecuente en hombres que en mujeres, y que la comorbilidad asociada principalmente es la diabetes mellitus tipo 2. Bueno, ¿qué nos dice la guía de práctica clínica? Es indicar el tratamiento de 6 meses a este paciente. Pero antes de hablar del tratamiento, hay que hablar de con quién habita o con quién se relaciona nuestro paciente. Habita casa propia, que comparte con 2 niños mayores de 5 años y 2 adultos. De acuerdo a la norma 006, se indica tratamiento preventivo para la tuberculosis a estas personas de isoniazida, una diaria por 6 meses. Ya sean personas vacunadas o no vacunadas con BCG, y está aprobada en grupos de 5 a 14 años. Ahora vamos a hablar de nuestro tratamiento de la tuberculosis. Ahora vamos a hablar del tratamiento acortado estrictamente supervisado, como lo marca la norma 006. Como nuestro paciente es un caso nuevo, hay que darle el tratamiento primario, que va a constar de 4 fármacos de primera línea, que va a consistir en rifampicina, isoniazida, etambutol y piracinamida. Se va a dividir en 2 fases, que es la fase intensiva y la fase de sostén. La fase intensiva va a ser de 2 meses y va a constar de los 4 fármacos en una tableta, en sí 60 dosis. Mientras que la fase de sostén va a ser 2 antibióticos, que es la isoniazida y la rifampicina, y van a ser de 4 meses, en total 45 dosis. La totalidad es 105 dosis en 6 meses. ¿Por qué 6 meses? Para evitar el riesgo de que el paciente tenga recaídas, la resistencia bacteriana al fármaco y
evitar el riesgo de los efectos adversos de estos fármacos. Bien, vamos a hablar de los rasgos farmacocinéticos importantes. Estos 4 fármacos se van a absorber a nivel intestinal, van a sufrir efecto del primer paso y van a llegar hasta los capilares broncopulmonares con la finalidad de que lleguen hacia su sitio de acción a nivel pulmonar, por lo cual vamos a hablar de los mecanismos de acción. Vamos a hablar de la isoniazida. La isoniazida es un profármaco. Este profármaco se va a activar en el bacilo. ¿Cómo que en el bacilo? Claro que sí. Tienen que tenerlo muy en cuenta. Gracias a la catalasa peroxidasa, una enzima que se encuentra en la membrana del micobacterium, lo va a activar a su metabolito activo. Este metabolito activo lo que va a hacer es inhibir la reductasa de la proteína transportadora de noilacilo. Esta enzima es precursora para la síntesis de ácido micólico. Entonces, ¿qué va a hacer la isoniazida? Ustedes díganme. Bueno, va a inhibir en sí la síntesis de ácido micólico. El ácido micólico es una estructura fundamental de la pared celular de la micobacteria, por lo cual va a generar muerte hacia la bacteria. Algo que tenemos que resaltar de la farmacocinética de esta es de que se tiene que ingerir la isoniazida con el estómago vacío, ya sea 1 hora antes o 2 horas después de comer. ¿Cuáles son los efectos adversos principales de estos dos? La neuritis periférica y la hepatotoxicidad. La neuritis periférica es causada principalmente por la deficiencia de vitamina B6. ¿Y cómo pasa eso? Principalmente porque los metabolitos de la isoniazida inhiben la vitamina B6, ya que la vitamina B6 es importante como cofactor de enzimas para la síntesis de mielina, que se va a caracterizar la neuritis periférica como parestesias en pies y manos. Aquí les muestro un pequeño diagrama que les hice de lo que hace estos metabolitos para la deficiencia de vitamina B6 y va a causar efectos graves como convulsiones, neuritis, atrofias y hasta trastornos mentales, entre ellas la psicosis. La hepatotoxicidad, esto es a causa de la elevación de transaminasas y metabolitos tóxicos de la isoniazida, que va a ser efecto adverso común de los 4 fármacos, al igual de la trombocitopenia. La trombocitopenia también va a ser efecto adverso común de los 4 fármacos. Ahora, como lo muestra nuestra amiga Phoebe, esta categoría, al igual que los 4 fármacos de estos 4 fármacos, su clasificación en el embarazo es C. Vamos a hablar ahora de la piracinamida. La piracinamida tiene como mecanismo de acción causar un ambiente intracelular con un pH muy ácido. ¿Cómo lo va a hacer? La piracinamida entra por difusión pasiva, va a metabolizarse por una piracinamidasa del Mycobacterium tuberculosis hasta transformarlo en ácido piracinoico, donde aquí adquiere su metabolito activo. Recordemos que la piracinamida entonces va a ser un profármaco. Este ácido piracinoico que tiene un pH muy bajo va a generar a nivel intracelular de la micobacteria un ambiente ácido, muy ácido, que va a detener la transtraducción, o sea, la maquinaria genética del Mycobacterium tuberculosis, principalmente inhibiendo la proteína ribosomal S1. ¿Qué hay que resaltar de la LATME? Esta piracinamida tiene una excreción a nivel del riñón, que va a ser del 70%. Un paciente que padeciera insuficiencia renal, se le administrara isoniazida, disminuiría la vida media, pero ¿tendría alguna repercusión sobre la acción de la piracinamida? No, recordemos que este es un metabolito activo que se activa a nivel de la micobacteria, así que no se va a ver afectada ni su biotransformación, no se va a ver afectada en su metabolismo, tan solo va a prolongar la vida media de la eliminación de esta. ¿Cuáles son los efectos adversos de estos fármacos? De este fármaco principalmente es hepatotóxico cuando hay dosis mayores. Hiperuricemia, principalmente episodios de gota, ya que la piracinamida inhibe la excreción de uratos, de ácido úrico, por lo cual va a caracterizarse por el aumento de ácido úrico en sangre y artralgias alrededor del
40% de los efectos adversos asociados a piracinamida es las artralgias. Vamos a hablar ahora de la rifampicina. La rifampicina inhibe la subunidad beta de la RNA polimerasa. ¿Esto qué va a significar? Va a detener la maquinaria genética importante del Mycobacterium tuberculosis, por lo cual vamos a conocer algo de los aspectos del alasme. ¿Qué pasa? La rifampicina se biotransforma a nivel del hígado. Vamos a imaginar un paciente cirrótico. No sé a quién se imagine. Por ejemplo, José José. Imaginemos que a José José le administramos rifampicina. Esta rifampicina se va a biotransformar por el hígado. ¿Qué va a pasar si una persona con cirrosis como José José le administramos la rifampicina? Estamos prolongando la vida media de la rifampicina, por lo cual generará mayor exposición de rifampicina a nivel sanguíneo. ¿Cuáles son las reacciones adversas de esto? Principalmente es la hepatotoxicidad. La hepatotoxicidad es debido a la elevación de aminotransferasas, transaminasas y primordialmente, y algo que tienen que quedarles en claro el efecto adverso de la rifampicina, es la coloración naranja en orina, en heces, en sudor y en lágrimas, y que posteriormente también como efecto adverso el síndrome del hombre rojo, pero esto solo va a causarse por sobredosis. Bien, ahora vamos a hablar de nuestro último antibiótico. Vamos a hablar del etambutol. El etambutol tiene como finalidad inhibir la arabinosiltransferasa 3. ¿Para qué nos sirve la arabinosiltransferasa 3? Aquí está el arabinogalactano. Se necesita arabinosa ya que es un componente principal de esta capa de la pared celular de la micobacteria. Lo que va a hacer la arabinosiltransferasa es transferir arabinosa para construir el componente de arabinogalactano, lo que va a tener como consecuencia la inhibición de la síntesis de arabinogalactano de la pared celular, lo que va a generar una deficiencia en la pared celular de la micobacteria. Y el etambutol es el único bacteriostático del grupo de antibióticos para el tratamiento de la tuberculosis. La piracinamida, la isoniazida y la rifampicina son bactericidas. Vamos a hablar de los efectos adversos. La neuritis óptica. La neuritis óptica es causada por el etambutol, ya que el etambutol es un quelante de zinc. Como consecuencia, va a generar una inflamación en el nervio óptico. Esa es una de las causas por las cuales genera esta patología. Y va a ser caracterizada por la disminución de la agudeza visual y deficiencia en la discriminación rojo-verde. Al igual que la piracinamida, va a haber un aumento de la concentración de urato en sangre. ¿Esto a qué se debe? Porque junto con la piracinamida y el etambutol van a disminuir la eliminación a nivel renal del ácido úrico. Por lo consecuente, va a haber aumento de urato en sangre. Hay que tener cuidado con pacientes que sufren gota o hiperuricemia. Vamos a nuestra parte final. El paciente concluyó su tratamiento ya que ya no encontraron más síntomas de la tuberculosis, la baciloscopía y el cultivo negativo, así que por lo cual, como lo marca la guía de práctica clínica, respetó los 6 meses de tratamiento y ha sido curado de la tuberculosis pulmonar. Ahora tiene que continuar con un seguimiento clínico 2 veces por año, o sea, 6 meses, cada 6 meses. ¿Esto por qué? Para evitar que el paciente sufra una recaída o conocer la recaída por el tratamiento. Esto ha sido todo. Me dio mucho gusto estar con ustedes y le quiero agradecer mucho a la instructora Shubhangi Sharma por todo el apoyo para el desarrollo de esta práctica.